noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a analizar el panorama geopolítico mundial para entender cómo en este momento están entrelazadas las economías del mundo y cómo se está manejando la política exterior de los países más poderosos. Vivimos en un mundo que cada día está más interconectado y donde la naturaleza de la riqueza ha cambiado producto de un sistema financiero complicado, podríamos decir. En esta economía de mercado, los países pueden crear deuda pública o deuda soberana, como se le llama, y con esto obtener recursos financieros creando títulos de valores. O sea, como ha hecho la República Dominicana en varias ocasiones, ha necesitado dinero y ha puesto en el mercado internacional títulos soberanos, bonos soberanos, como se le llama, y otros países se los ha comprado. De manera que lo que quiero decir con esto es que ya la propiedad de esta deuda no está dentro del país, sino está fuera de los territorios, puede ser, dependiendo de la emisión, una persona, un país o una multinacional, de manera que esto ha traído como consecuencia que ya las rupturas abruptas y las grandes diferencias entre los países ya no estén de moda, vamos a decir, porque ya el mundo es un solo puño. Y el ejemplo más latente de esto es el binomio formado por el gran gigante China y los superpoderosos Estados Unidos. Sabemos todos que China es la dueña o la tenedora de la mayor parte de los bonos de los Estados Unidos, es el tenedor extranjero, vamos a decir, que tiene más bonos de Estados Unidos, y esto, si nos remontamos a la Guerra Fría, por ejemplo, ningún economista lo hubiera pronosticado o supuesto. Pudiéramos decir que China y Estados Unidos han pasado a ser de enemigos a socios amigos. Bueno, pero sabemos, aquí tengo los datos de que China tiene 585 mil millones de dólares en bonos estadounidenses, mientras que Japón tiene 573 mil, que antes era el mayor tenedor. También busqué en el internet el dato de que la Reserva Federal tiene 1.164 billones de dólares a junio en bonos. Y la verdad es que aunque el Pentágono ha expresado su preocupación de que China sea el principal tenedor de bonos, dicen muchos analistas que a China le convendría menos que a los Estados Unidos, pues utilizar esto como una arma financiera, disminuir su inversión en los Estados Unidos. Bueno, y por otro lado, esta supuesta amenaza china es uno de los argumentos predilectos de los republicanos cuando arremeten contra la administración Obama. Bueno, y entre otras noticias internacionales, y en este mismo orden, el nuevo presidente chino Xi Jinping explicó en la cumbre celebrada en Rancho Mirage, en presencia del presidente Obama y de varios periodistas, que el sueño chino, como ellos llaman al eslogan con que él pues ganó la presidencia, responde a la voluntad de China de proseguir un ascenso pacífico, garantizando la felicidad, como él le llama, ¿verdad?, de sus ciudadanos, y no es una contraposición al sueño americano, como muchos han dicho. Él pues transmitió esto, como le dije a Obama y a los periodistas, de que China está firmemente comprometida en un camino pacífico hacia el desarrollo y que seguirá profundizando en reformas para que su país se abra al mundo. Él prometió trabajar duro para conseguir este sueño chino como renovación nacional, pero hay otros que interpretan lo contrario y dicen que China pues lo que quiere es quitarle lugar a los Estados Unidos y ser pues el mayor país que domine la economía mundial. Pero yo creo que estas dos posiciones no tienen que contradecirse necesariamente. Bueno, pero antes de presentar a nuestros invitados, quiero mencionar un titular que salió en el periódico El País y que decía: un grupo de disidentes al frente de la política exterior de Obama, haciendo alusión claramente a que Estados Unidos pues siempre ha exhibido una tradición de política de mano dura y de intervencionismo, vamos a decir, en el mundo, y ahora exhibe como principales miembros del equipo de asesores del presidente Obama a personas que se han destacado por su pacifismo y sus críticas a la política de Israel. Eso también es algo que hay que destacar. Bueno,
Aquí surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué giro tomará la política norteamericana y cuáles serán las consecuencias de los nombramientos de moderados en el nuevo gabinete de Barack Obama? ¿Qué lectura podremos dar al nuevo modelo que se orquesta con la posición económica de China y la aparente moderación, ¿verdad?, de los Estados Unidos? Bueno, pero para comentar estos temas hemos invitado anoche a los analistas Wilfredo Alemany, Hugo Rivera y Roberto Álvarez. Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Yo quiero también dejar, antes de pasarle la palabra a ustedes, dejar en el tapete algo muy importante, y es la reunión que se está sosteniendo ahora mismo del G8 con temas tan importantes como la posición que tomará el mundo o las Naciones Unidas respecto a Siria. Sabemos que los Estados Unidos han aprobado el envío de armas a los rebeldes. Sin embargo, vemos que Rusia y Vladimir Putin han dicho que de ninguna manera ellos van a estar de acuerdo con esta posición, mientras que Francia y otros países pues han dicho que van a dar un tiempo a ver si la diplomacia pues puede resolver estos problemas. Yo quisiera pues comenzar este tema. Hemos tocado muchos puntos, pero básicamente estamos hablando de la geopolítica mundial, de China, de Estados Unidos, de quienes lideran ahora mismo el mundo. Y quiero comenzar con Wilfredo, preguntándote, Wilfredo, para comenzar, si tú crees que Estados Unidos, con este nombramiento de estos nuevos funcionarios que se han caracterizado muchas veces, como en el caso de Chuck Hagel, de proteger al mundo islámico inclusive, si cambiará la política hacia el mundo islámico, hacia Israel, hacia China, hacia el mundo en general, ¿en qué cambiará esto el equilibrio mundial? Bueno, gracias Mónica por la invitación. Y tomando como base tu introducción, antes de responder de manera puntual esa parte, creo que podríamos entender lo que ocurre si nos remontamos al hecho de que una vez termina la Guerra Fría, se abre otro mundo, otra plataforma de competencia en el mundo. Cuando existía la Guerra Fría, realmente era una lucha fundamentalmente de una guerra ideológica, en la cual lo que buscaban las dos grandes potencias de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, se hacía socavando la base del contrario. Es decir, tanto en lo que significaban espacios físicos como influencia a nivel global, ustedes contaban el poder de ellos a partir de su acción. Y eso obviamente que conducía eventualmente a una confrontación que se le llamó Guerra Fría, que era más guerra que fría, porque aunque no era global como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, claro, sin embargo, tuvo expresiones muy sangrientas en diferentes momentos y en diferentes regiones del mundo. Una vez ocurre este fenómeno que tampoco estaba pronosticado por ninguna escuela política, ni sociopolítica, ni de ningún tipo, o sea que se implosiona lo que era el modelo soviético, el mundo comenzó a cambiar para bien. Y entonces eso crea una nueva situación. El que hoy compite con los Estados Unidos, que es China, y vamos a ponerle entre comillas lo de la competencia, no está compitiendo en el orden ideológico. Ellos están trabajando por el mercado y están luchando por el mercado, quién ocupa más espacio. Pero aún dentro de la composición de esos dos grandes países, también hay una interrelación comercial que llega un momento en que comienza a borrarse las diferencias que pudiesen todavía quedar en términos ideológicos. Por ejemplo, la Unión Soviética en su tiempo tenía relaciones comerciales con una parte del mundo, pero no con todo el mundo no comunista. Sin embargo, tenía una representación política a partir de los partidos comunistas que asumieron el modelo y que inclusive de manera ilegal, o sea, no eran partidos que estaban legalizados, pero tenían una presencia en la sociedad, principalmente en el movimiento obrero de la época. Entonces, esa era su representación allí. Los chinos en ese tiempo, que eran mucho más moderados que los soviéticos en esa parte, también tenían una incursión en la política global a través de esos movimientos ideológicos y en muchos casos militares. Y había guerrillas también que representaban esos movimientos, esos dos grandes países. Bueno, la situación de hoy obviamente que es totalmente diferente. Esa lucha por los mercados que se está dando
los acerca. Y ahí entonces vemos cómo China dio el paso trascendental de entrar al mercado mundial y empezar a tratar de llenar los requisitos que, aunque no lo llenó todos, sin embargo es aceptada en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, lo que era una expresión justamente de que esa tendencia a que la competencia era en el mercado y no en la ideología, le permitiera esa presencia que ha ido ganando espacio. Todavía necesita perfeccionarse en muchos aspectos, pero indudablemente que el papel de China en el mundo es un papel que ha venido a dinamizar la economía capitalista. En otro programa que hicimos aquí, donde estaba Luis, que es un experto en materia, Luis González, que yo decía que China era un país que caminaba aceleradamente hacia el capitalismo. Él decía que no, que hizo algunas observaciones. Sin embargo, yo creo que es evidente que China ha ido cambiando la relación de su mercado interno, de una economía pura y simplemente estatal, hacia una economía donde el capital, tanto local, que se acumuló durante mucho tiempo a la sombra del Estado, se ha ido transformando en capitales privados. Yo situaría como fundamental, y con esto termino para que mis compañeros se refieran a eso o a los otros temas, que lo fundamental es que hoy la lucha no es una lucha frontal, sino que es una integración de los grandes capitales, de las grandes inversiones a nivel global, que China está cumpliendo un papel trascendental dentro de esto, pero que para los que tienen los temores que expresan que China se acerca cada vez más al resto del mundo en la medida en que se parece más a Estados Unidos. Sí. Es decir, que no hay que verlo como que va a haber una confrontación, sino todo lo contrario. Ellos han ido cediendo espacio en todos los órdenes y quizás lo que les falta ya es el tema de las instituciones políticas, que también están allí en ciernes, no se han desarrollado como en Occidente, pero también eso le tocará a su turno. Y así lo han dicho los dos presidentes, y esto se mira con mucho recelo y como que hay un doble sentido en que Obama tanto ha expresado como Xi Jinping también, de que ellos van a trabajar juntos por el desarrollo del mundo, entre comillas, de sus países, vamos a decir. Sí, sí. Pero yo creo que, como tú bien dices, Wilfredo, no se contradicen ambas ideas. Yo creo que ellos pueden alcanzar una primera o una segunda posición en el mundo comercial sin tener que ser enemigos de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos tocado es cómo el mundo está ahora mismo determinándose por el comercio, por los espacios de los mercados, como tú bien dices, y no por las ideas. Este es un concepto que pudiéramos dejar para al final ver cómo influye esto en el mundo, qué tiene de bueno y qué tiene de malo, porque como todo tiene dos caras. Pero antes de eso, yo quisiera escuchar a Hugo Rivera y te pregunto, Hugo, ¿cuándo comenzó el mundo y los Estados Unidos a aceptar y a comprarle los productos chinos? ¿Cuándo fue aceptada en la OMC y hasta qué punto China es el socio comercial mayor de qué partes del mundo? Mira, es muy interesante el caso chino. China, a pesar de ser un país comunista, que los países comunistas en la época de Guerra Fría no tenían esa disposición hacia los mercados, Estados Unidos, a partir de una visita que le hizo el expresidente Nixon, le dio lo que le llaman el trato de nación más favorecida. ¿Qué sucede? A los miembros de la OMC se le debe dar el mismo tratamiento. Si se le paga, si República Dominicana o Francia paga un arancel, pues ese mismo arancel debe de pagar todos los miembros de la OMC. China no era miembro de la OMC, por lo tanto, en ese momento, Estados Unidos podía colocar y tenía un listado de aranceles diferentes para los países comunistas, que duplicaban, triplicaban y muchas veces eran hasta 5 y 10 veces mayores. Pues Estados Unidos le dio, sin ser China una economía de mercado, que son los requisitos para conceder ese tratamiento, le dio el trato de nación más favorecida. Por eso vimos cómo Estados Unidos y China se iban integrando comercialmente y que China, aún sin cumplir con una economía de mercado como salario justo, horario laboral, el tipo de asociación del Estado, el uso de las subvenciones. Si vemos en ese momento los productos que salían de China eran subvencionados indirectamente por el gobierno chino, Estados Unidos lo aceptaba. Y eso creció hasta el día de hoy, que luego que en el año 2001 China formó ya parte oficialmente de la OMC, ha beneficiado grandemente a China. Pero si vemos la actuación de esos dos actores en su mundo comercial, vemos que trabajan prácticamente como un conjunto económico. ¿Por qué? China es el mayor exportador de los Estados Unidos,
pero a la vez ese dinero que ingresa a China Sí, viene luego, se invierte. exacto, de Estados Unidos sale a China, Sí. pero luego el capital de China Bueno. sale a los Estados Unidos otra vez y China es el mayor adquisidor de los bonos de Muy Estados Unidos. interesante esa relación. Y es una especie de conjunto económico entre o sea que no esos le dos conviene a países. ninguno que el otro Para salga. nada. Si la economía americana baja, bueno, pues entonces China, como su principal socio de Estados Unidos, pues tiene problemas económicos. Claro. Igualmente en ambas partes. Entonces, ¿qué sucede? Al China ya ser parte de la OMC, se le puso una cláusula especial para que los países aceptaran a China como miembro de una salvaguarda especial. ¿Qué quiere decir eso? Los países tienen facultad por un X tiempo, de una temporalidad, de poder, si hay un producto que está causando un daño en los productores locales, de poder un arancel especial. República Dominicana todavía nunca ha colocado una salvaguarda especial de esa que se negoció en la OMC a China, pero en otros países sí. Si nosotros vemos actualmente, China ya ha desplazado a Estados Unidos como el mayor comerciante del mundo. Anteriormente, el mayor comerciante del mundo era los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene un flujo de comercio en ambas vías de 3.820 billones de dólares, pues China tiene 3.870 billones de dólares. Ahora, China tiene un déficit, China exporta mucho más a Estados Unidos y al resto del mundo que lo que importa. Y por lo general los productos chinos tienen muchos problemas. Hay algo que se ha ido superando, tanto en los controles de calidad. El sistema de control de calidades, normas de producción en China es muy deficitario. También como la parte de la valoración del producto chino, como muchas veces vienen con subvaluaciones. Los comestibles tienen mucho, es el país con más altas devoluciones en comestibles. Todavía, que ha mejorado, pero Sí, todavía. por uso todavía de materias primas con cancerígenos, cuestiones no aprobadas por la FDA. Y siempre hay las reglas, y eso ha hecho también que cuando se firma un acuerdo comercial, como el caso del DERECAFTA, un acuerdo entre dos países, por lo general la preocupación de esos países es regularizar las reglas de origen para que por un acuerdo comercial que se hace entre Chile y Colombia o República Dominicana y México, no vengan productos chinos, porque por lo general lo que se hace es se intenta buscar en China la mayor cantidad de componentes para bajar el precio del producto y poder competir más. Entonces eso ha causado en el mundo realmente una recomposición. Y un punto que tú tocas muy interesante, Hugo, y es cómo China entra a la OMC sin cumplir las reglas del producto de origen. O sea, para un país pertenecer a la OMC, como por ejemplo la República Dominicana, tiene que cumplir con salarios justos para los trabajadores, las materias primas de calidad, una serie de cosas que en China no fueron cumplidas. Entonces habría que hacer, no nos vamos a desviar del tema, pero es bueno dejar de tarea a los amigos de ver qué tanta era la competencia al mundo y a los Estados Unidos, que son el mayor socio, vamos a decir, de la AMC, para dar esta apertura a China, para que sin cumplir estas reglas fueran aceptados, pero eso tenemos que dejarlo de tarea. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes le voy a preguntar a Roberto, y entonces ya después que hemos visto esta relación de China y Estados Unidos, después que Wilfredo con tanta claridad nos ha explicado cómo después de la Guerra Fría se abre una economía de mercado y todos los imperios, si le queremos llamar así, pues ahora luchan por estos mercados, por estos espacios y no por las ideologías. Entonces ahora con el gobierno de Barack Obama, que hemos visto cómo los nombramientos de, como le llaman ellos, el quinteto, que está integrado por Chuck Norris, por Susan Rice, por Samantha, por Susan Rice y este grupo, si realmente son pacifistas y cuál va a ser la actitud que va a tomar Estados Unidos con el mundo árabe, por ejemplo, y menciono el mundo árabe específicamente porque muchos de ellos se han caracterizado por tener una actitud favorable hacia ellos, no esto con Israel. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a influir esto en la nueva recomposición del mundo que estamos viendo? Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien
porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Los más sabrosos y bellos buffets se preparan con los quesos San Juan, fabricados desde 1960. Con los quesos frescos y maduros como mozzarella, queso ricota, queso de hojas, cheddar, danés, gouda, Adam, Saint Paulin, queso de freír y por supuesto el mejor y tradicional queso crema San Juan. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Quiero compartir con ustedes un hermoso texto de Ernest Hemingway sobre los temores en la vida y cómo enfrentarlos. Y dice: temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. Temía que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinan. Temía que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía el dolor hasta que aprendí que éste es necesario para crecer. Temía la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía al pasado hasta que me di cuenta que es solo mi proyección mental y ya no puede herirme más. Temía a la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía al cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos de nuestras vidas cada día tengan más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje.
Bueno, le preguntaba a Roberto Álvarez en el segmento anterior. Roberto, ¿cómo ves tú la política exterior de los Estados Unidos con la introducción o el nombramiento de estos funcionarios que se llaman pacifistas o mediadores, negociadores, de Samantha Powell, de Susan Rice, del mismo Chuck Hagel y del grupo de Kerry, que tenemos en pantalla? ¿Cómo ves tú este nuevo rumbo de los Estados Unidos? Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, Hugo. Mira, antes de entrar directamente a tu pregunta, déjame también referirme al tema al cual Wilfredo y Hugo han planteado en términos de la relación China-Estados Unidos. Un poco el contexto. Muy bien. Déjame irme un poquito más allá, atrás de la Guerra Fría, e ir la creación del sistema económico, financiero bajo el cual estamos viviendo. Tú sabes que al final de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la única superpotencia que en ese momento había quedado no tocada de las naciones principales que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comenzó a crear el sistema bajo el cual hoy en día opera el comercio internacional, bajo los acuerdos llamados de Bretton Woods en el 1944. La importancia de esto es para entender que la lógica financiera y la lógica de seguridad bajo la cual hoy opera el mundo capitalista, que es el mundo mayoritario, fue creado por Estados Unidos. Y parte esencial de esa creación, ¿no?, para poder llevar a cabo un comercio internacional libre, más o menos seguro, estable, es necesario tener una seguridad para ello. Y ahí es donde viene que Estados Unidos ocupa básicamente, a través de su poderío naval, ocupa todos los océanos del mundo. Estados Unidos tiene flotas en todos los puntos cruciales del mundo. Por ejemplo, la quinta flota está en el Golfo Pérsico, la sexta está en el Mediterráneo. La importancia de esto es que el poderío naval de Estados Unidos hoy en día es la garantía del comercio internacional. China, como han señalado acá, irrumpe tardíamente en el comercio internacional, participa y entra primordialmente en los últimos 20, 25 años, bajo esta lógica, bajo este sistema. Necesita la seguridad de Estados Unidos, la seguridad que Estados Unidos provee. Te voy a dar un dato. Por el estrecho de Hormuz, por donde pasa diariamente 17 millones de barriles de petróleo, que van del Golfo Pérsico, Golfo de Adén, Mar de Arabia, Océano Índico, y de ahí pasan a diversos puntos del mundo. De esos 17 millones de barriles diarios, el 85% van a la India, a Indonesia, a Japón, Corea del Sur y China. Y esa seguridad está brindada hoy en día por la Marina norteamericana. Entonces, el segundo paso forzado para el petróleo es el estrecho de Malaca, que pasa entre Indonesia y Singapur. Por ahí pasan 15 millones de barriles diarios, ¿no? También hacia Asia. De nuevo, es la Marina norteamericana quien brinda la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? China, en los últimos años, pues, bajo esa dependencia, ha decidido comenzar a crear una marina de mar profundo, como le llaman, una marina en inglés, dicen Blue Navy, que tiene capacidad de proyección. Entonces, lógico, ¿no?, desde el punto de vista de una potencia emergente como lo es China, ha decidido que no quiere continuar hacia el futuro, ¿no?, dependiendo de la seguridad de Estados Unidos. Muy lógico. Entonces ahí viene de nuevo ese punto de rivalidad con Estados Unidos, porque a Estados Unidos le encantaría también tener la seguridad de que China va hacia futuro, claro, que cuando vaya desarrollando ese poderío va a desempeñar el papel de potencia bajo las condiciones actuales del mercado. Que ellos quieren. Entonces ahí es que viene lo que se ha llamado desde fines del 2011 el pivote de Estados Unidos hacia Asia. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo anunció el presidente Obama en Australia a fines del 2011, que es para el 2020 van a mover todos sus activos militares hacia Asia, el 60% para el 2020.
Pero no solamente eso, sino que están también profundizando las alianzas. Y ahí viene el acuerdo transpacífico de comercio, las alianzas bilaterales que están llevando y multilaterales. Entonces, China últimamente, pues obviamente se ha resentido ante esta presencia o este aumento de la presencia de Estados Unidos en la región. Ahí viene la visita, esta cumbre bilateral a la cual tú te referías en California, ahora en Rancho Mirage, entre Xi Jinping y Barack Obama, que fue precedida de visitas a Latinoamérica, Trinidad y Tobago, Costa Rica y México, que fueron también muy importantes. Pero en cuanto a Estados Unidos, esa visita es fundamental. Ha sido la primera visita más relajada en un ambiente informal que llevan a cabo las dos potencias, con el objeto de encontrar puntos de entendimiento en toda una serie de temas fundamentales. Porque lo que tú señalabas, lo que señalaban tanto Wilfredo como Hugo, lo que ocurre entre Estados Unidos hoy en día y China es que hay una interdependencia compleja en términos de relaciones internacionales. Uno no puede hoy en día prosperar sin el otro. Tú señalabas la cantidad de bonos del Tesoro que China ha comprado. Bueno, si China fuera a dejar de comprar esos bonos o los pusiera a disposición de otros países, se rompiera ese equilibrio que hay hoy en día. Es un equilibrio muy delicado y que hay que fomentar y cuidar muy delicadamente. Entonces, esa es la importancia fundamental del momento actual en el cual vivimos, de cómo transitar hacia un modelo nuevo, ¿no? Un paradigma nuevo en términos de seguridad y comercio ante el surgimiento y la realidad de China. ¿Y tú crees que esos amarres económicos, como por ejemplo los bonos que tiene China de Estados Unidos, pudieran asegurar pues que al cambiar los actores, como bien hemos hablado, ahora tenemos a Xi Jinping y a Barack Obama, que parece que están en la misma sintonía, pero ¿qué pasa si cambian los actores y los próximos no tienen pues esta misma meta, este mismo pensamiento? ¿Tú crees que el mundo está y la economía está suficientemente amarrada como para que la paz, vamos a decir, y el desarrollo global se mantenga? Sí, mira, yo creo que esto trasciende los actores en particular. Ya aquí hay estructuras, hay una lógica en el comercio internacional, en los acuerdos de seguridad en general. Y por eso, siguiendo a tu otra pregunta, que está relacionada exactamente a esto que tú mencionas, el cambio que ha habido recientemente en las figuras principales en términos de seguridad y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en realidad yo no veo de que, como tú señalaste, de que en el país señalaban que eran pacifistas. Yo no lo veo así. De hecho, Samantha Power, la nueva embajadora designada ante Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, fue de las principales que fomentó la intervención de Estados Unidos en Libia. Sí. Y incluso le hizo una entrevista a Susan Rice donde la confrontó por no haber tratado de mover esto. Bueno, ella llegó a convencer a Susan Rice y después entre las dos convencieron a Hillary Clinton y entre las tres fueron las que enfrentaron al antiguo secretario de Defensa, a Robert Gates, y lo convencieron, es decir, quien estaba en contra de la intervención de Estados Unidos en Libia, y convencieron a Obama por encima de la oposición del Pentágono. Así que Susan Rice también es una persona interesante. Ella ha estado estuvo en el gobierno de Clinton, estuvo a cargo de África en el Departamento de Estado, y parece que la marcó mucho, profundamente, el genocidio de Ruanda. En ese momento ella argumentó ante el genocidio de Ruanda que si Estados Unidos lo clasificaba como genocidio y no hacía nada, que eso podía afectar negativamente a Clinton y al Partido Demócrata en las elecciones que venían ahí en ese noviembre. ¿Y por qué no propuso hacer algo?
porque pensaba que Estados Unidos en ese momento, que el presidente no estaba a favor de hacer algo y que por lo tanto sí lo llamaba genocidio, que iba, como te digo, a afectar negativamente. Clinton, muchos años después de haber salido de la presidencia, dijo que tal vez Ruanda fue su error principal durante su presidencia, no haber hecho algo ante el genocidio de Ruanda. Entonces parece que ella ha quedado marcada por esa experiencia. Entonces, lo que se ve hoy en día es que son mucho más activistas en un nuevo derecho emergente en las Naciones Unidas, que lo refieren con las letras R2P, que es Right to Protect, el derecho de proteger, de intervenir ante situaciones humanitarias específicamente. Sí. Así que, mira, para terminar, para concluir con la respuesta, tú ves que el presidente Obama utiliza los drones para estos asesinatos, ¿no? que llevan a cabo, y esto continúa. Tú ves estas revelaciones de este ciberespionaje que acaba de revelarse, Sí. Así que... Y que el presidente Obama ha dicho que tienen que seguir, que esto no, y la verdad que hasta Xi Jinping no estuvo muy en contra. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, y cuando vengamos, pues yo quiero escuchar la opinión de Hugo y de Wilfredo en cuanto a cómo va a influir esto que ha explicado tan claramente Roberto en la nueva política y orden económico mundial. Volvemos, no se vaya. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, hablábamos en la pausa, específicamente Roberto mencionaba cómo actualmente existen muchos más países democráticos que a finales de la Guerra Fría, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial, específicamente hablaba. Entonces yo le pregunto a Roberto y a Hugo, ¿hasta qué punto vivimos un mucho mejor mundo o no? Desde hace años, hasta qué punto se respetan más los derechos humanos y cómo ven ustedes que estas grandes potencias actuarán respecto a los satélites, de los países satélites que somos nosotros. Bueno, yo pienso que, haciendo énfasis en un punto, y es que ahora mismo no hay ningún país importante
país que tenga un plan global de subvertir el orden mundial, como lo existió en la Guerra Fría con la Unión Soviética, que incluso utilizó a Cuba, que era uno de sus satélites, para preparar un ataque a Estados Unidos que generó la crisis del 62, con la instalación de los misiles que se establecieron en Cuba. Y eso creó una crisis que tuvo el mundo al borde de una conflagración histórica. Entonces, ese hecho de que no haya hoy una nación que tenga ese plan, y aquellas que han tenido una visión totalitaria han ido cayendo, lo hablábamos aquí en un programa también, el caso de Libia, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de Siria, el mismo caso de Cuba, con algunas particularidades, reforzando la idea de que la democracia ha ido ganando espacio aún en aquellos países que durante muchos años tenían regímenes totalitarios, el caso de la Unión Soviética, cómo eso se dividió en repúblicas y buscando todo el mundo un espacio que al final pueda desarrollar la democracia y la participación de la gente. Eso crea una presión al Estado, obviamente, porque la gente se siente más participante y demandante de lo que el Estado significa. Eso está provocando una transformación en los gobiernos locales a nivel mundial. La emergencia de los sectores sociales, en algunos sitios más, en otros menos, pero ya como un elemento universal, un fenómeno universal. Entonces, como no existe esa subversión a nivel global, ¿qué está pasando? Ahí viene el fenómeno del terrorismo. Y es que los grupos más sectarios, más radicales, que ven cómo empiezan a morir sus ideas y cómo incluso el mundo occidental comienza a penetrar, viendo el aspecto religioso incluso como un aspecto cultural y ya no como un aspecto estatal, que va ganando espacio. Entonces obliga a aquellos que fundamentaron la formación de su cerebro incluso con esas ideas, se han desesperado, ya se inmolan ellos mismos en términos individuales. Es decir, eso es un fenómeno que se va expandiendo y que va diciendo que va surgiendo una nueva situación a nivel global, donde la gente lo que quiere es participar, donde usted ve que los estudiantes de Pakistán quieren ir a estudiar a Occidente, las élites de esos países cada vez más envían sus hijos a estudiar fuera, o sea, a Occidente, a universidades norteamericanas, alemanas, inglesas, japonesas, en fin. Y esa es la tendencia global. Entonces, ese maridaje en el buen sentido que se da entre las dos potencias de hoy, Estados Unidos y China, en lugar de amenazar al mundo como una tendencia de conflagración, lo que ha hecho es que están buscando cuáles son los elementos comunes que ellos tienen, y China se va apareciendo cada vez más a lo que es el mundo occidental en esa búsqueda de la democracia, aunque todavía la niegue en muchos aspectos, pero no es lo contrario, sino esa tendencia se va reafirmando y va haciendo un mundo, se va perfilando un mundo mucho más seguro, donde usted ve cómo, por ejemplo, la incidencia, antes se repartían los espacios por zonas de influencia. Usted ve a China hoy, que va a Costa Rica, a su presidente va a Costa Rica, que va a Trinidad Tobago. Eso eran zonas solo exclusivas del patio norteamericano. Lógico. Y a su vez, Estados Unidos va al Pacífico, Asia-Pacífico, y se reúne en Birmania, por ejemplo, con dirigentes de ese país. Y ellos entienden que están haciendo un juego natural y democrático. Y esto hace que el mundo cada vez nos resulte más pequeños a todos. Correcto. Entonces yo creo que podemos ser optimistas con respecto a lo que está ocurriendo en este momento. Mira, si lo vemos desde el punto de vista comercial, yo creo que actualmente la incidencia del comercio de China es sumamente dañino para países como la República Dominicana. Nuestra competencia ahora mismo con los Estados Unidos no es Centroamérica, no es Suramérica, es China. Sí. Ha habido un desvío de comercio, de productos que se fabricaban acá y en otros países hacia China. Incluso productos que a nosotros se nos ha desplomado totalmente las exportaciones, China la ha subido hasta un 700%, hasta un 700%, como el caso de los textiles. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que creo es que esto transitoriamente, en lo que China mantiene su economía, que la producción indirectamente subvencionada, con baja calidad, no cumple en muchos casos medidas medioambientales que estamos sujetos a productos norteamericanos o en el caso de República Dominicana. China, cuando vaya acoplándose a la economía mundial, sus precios van a tener que subir obligatoriamente. Sí. La calidad de sus productos van a tener que subir obligatoriamente. Y lo más importante es que el consumo de esos 1.300 millones chinos, que ahora mismo se estima que China solamente está consumiendo como un país entre 300 y 400 millones de habitantes,
eso va a aumentar el comercio mundial. Entonces, o sea yo que creo, a la larga nos puede convenir a nosotros como República yo creo que a Dominicana. nosotros actualmente en los próximos años no ha sido para nada conveniente, pero a la larga el efecto de China, y creo que preveo que tal vez Roberto puede hablar un poquito de esto, tal vez la idea a largo plazo de Estados Unidos sería esa, porque estamos hablando de que 1.300 millones de personas con un nivel de consumo cambiaría totalmente. O sea, la idea incluso de aceptarla en la OMC para situar este gigante dentro del mundo comercial y que después ellos puedan ser los consumidores, que es que es algo que ellos han hecho en otros países. Nos vamos a la pausa y cuando vengamos pues discutimos este tema para terminar. Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no existe en el mundo algo tan importante como tus metas, tus objetivos, tus sueños. Aun cuando sientas que no vas a poder, aun cuando te digan que no podrás, aun cuando creas que tus fuerzas ya se acabaron, nosotros sabemos que puedes. Lucha por lo que te has dispuesto a cumplir. No hay carreras imposibles, ni cumbres inalcanzables. Si crees que puedes, puedes. Por supuesto que tú puedes. Nosotros creemos en nuestra gente, en su empeño, en su fortaleza. En el BHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, Roberto, quisiera que en este último segmento tú nos hablaras un poco de cómo ha sido afectado la República Dominicana con este gran gigante que es China, con este comercio avasallador, vamos a decir, que ofrece. Sí, mira, Mónica, déjame aprovechar para decir que yo no soy sinólogo, no soy experto chino y aquí hemos estado hablando un poco como si lo fuéramos, pero de todas maneras tenemos nuestras visiones sobre el tema. Y en relación a lo que venía señalando Hugo, de cómo República Dominicana, por ejemplo, ha sido afectado negativamente en su producción por la gran irrupción china en el mercado mundial, vamos a señalar, por ejemplo, el caso de los textiles. En el 2005 terminó la transición del acuerdo de multifibras y entró al mercado mundial, sobre todo de Estados Unidos, ya sin ningún tipo de cuotas, ningún tipo de impedimentos. Entraron los textiles de China, de Vietnam, de Bangladesh.
Y si tú miras las cifras dominicanas, la producción de zonas francas, tú te das cuenta cómo cae la producción, sobre todo de los textiles dominicanos. Hasta más o menos el 2010-2011, cuando realmente quebraron, en ese periodo, quebraron muchísimas industrias dominicanas, sobre todo en el área de los textiles. Pero se estabilizó y de hecho desde entonces ha comenzado a crecer. ¿Qué sucede? Los textileros dominicanos que sobrevivieron encontraron nichos de producción, ¿no? Y entonces, por la cercanía, lo que decía Hugo, al mercado norteamericano, por el aumento también del precio, el costo de los fletes, nosotros estando más cercanos, pues entonces los productos dominicanos comenzaron a ser un poco más competitivos. Eso también le ocurrió a México. México hoy en día también ha comenzado a recapturar ciertos mercados que perdió. Si China, ¿no?, logra o es llevado, ¿no?, en estas negociaciones a que revalúe su moneda, a que termine ciertos subsidios, a que cumpla con ciertos estándares fitosanitarios de producción, etcétera. Entonces, y nosotros en República Dominicana, eso sí, nos ponemos las pilas, porque en la verdad el productor dominicano está acostumbrado, prefiere un mercado cautivo como Haití, a uno en el cual tenga que competir. Ahora bien, nosotros tenemos ciertos problemas estructurales también que tenemos, como el costo de la electricidad y varios otros costos que todavía tenemos que resolver para poder ser competitivos a nivel internacional. Pero eso es fundamental que lo hagamos, porque el mundo no se para esperar a que nosotros acá ordenemos nuestro mercado. Como ha pasado con nuestra producción Fíjate lo que está ocurriendo ya en este acuerdo del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, ¿no?, que recientemente República Dominicana estuvo presente en Cali, en Colombia, creo que fue la 7ª cumbre, y entró como observador. Pero para entrar como país miembro del acuerdo, tiene que tener tratados de libre comercio con los 4 países. Nosotros no tenemos con ninguno de los 4. Y aquí hay una renuencia, y en este sentido yo estoy seguro que Hugo podría hablar mucho más de este tema. Hay una renuencia de parte de los productores dominicanos a firmar nuevos tratados de libre comercio, porque no estábamos listos, no se pusieron en la lista negra los suficientes productos en relación a Centroamérica, por los motivos que haya sido, pero la cuestión, de nuevo, como te dije, nosotros nos vamos a quedar fuera si no tenemos un diálogo importante, y sobre todo el sector privado no logra ponerse al día en este sentido. Nos queda solo un minuto, Hugo, pero para cerrar quisiera preguntarte, ¿cuáles son los problemas que tenemos como país en firmar estos tratados de libre comercio? Porque cada uno que se ha firmado se ha dicho que lo ha hecho de manera desventajosa y que no estábamos listos para firmar, y que nuestros productos, ¿cuál es el problema básico que tú ves así a grandes rasgos? Mira, la República Dominicana ha implementado los acuerdos de libre comercio de manera legal, pero no ha hecho la implementación en los sectores productivos. Aquí en la República Dominicana el escenario fiscal no es competitivo, para nada. O sea, incluyendo ahora mismo Puerto Rico, que es parte del territorio de Estados Unidos, lanzó una nueva ley donde tú pagas el 5% al año de los impuestos sobre la renta, con fin de generar impuestos, y puedes repartir dividendos, y si tu inversión llega a más de $600,000, te dan la visa y la residencia norteamericana. Y si tú comparas eso con tú en la República Dominicana establecer un negocio, primero la parte fiscal no es conveniente para nada, incluso los centroamericanos lo llevan muchísimo. Una industria centroamericana puede operar como zona franca y como industria nacional al mismo tiempo. No pagan los impuestos a las exportaciones. Nosotros exportamos impuestos. Número 2, la parte del financiamiento, no hemos hecho el ejercicio en el financiamiento. Los costos de energía que cualquier empresa que sea altamente utilitaria de energía eléctrica no es competitiva en la República Dominicana. Y es una pena, la verdad, porque la República Dominicana ha demostrado en su momento, teníamos mayor comercio hasta el año 2003, 2004, que países como Argentina, que países como Chile, como Estados Unidos. Éramos el 3º, el 4º país exportador. O sea que hemos ido perdiendo mercado. Si lo vemos, a pesar de tener estos acuerdos, el gobierno ha cambiado, los gobiernos sucesivos han cambiado. La apetencia fiscal y tener un tamaño del gobierno grande y involucrado en cuestiones que no tuviese que estar,
para traducir esa competitividad a los sectores productivos de la República Dominicana? Bueno, la verdad es que hemos pasado de un tema macroeconómico y regional y mundial a lo que está pasando en la República Dominicana y cómo nos afectan estos, en qué aspectos nos afectan pues este nuevo orden mundial y cómo la presencia de China como el gran gigante, como el país de más millones de habitantes, nos afecta aquí en nuestra productividad y en su empleo. Usted, amigo televidente que nos está mirando por aquí todos los domingos a las 11 de la noche. Bueno, este tema es largo, es interesante, pero la verdad es que hemos dado una ojeada por todo el mundo, por todos los continentes, y tendremos que continuar porque se nos quedaron temas a tratar, como por ejemplo Siria, qué está pasando en Siria, qué está pasando incluso en Turquía, como ahora hemos visto que es el país árabe, por ejemplo, que la religión no tiene nada que ver, hemos visto estos grupos religiosos ya manifestándose, de manera que nos quedan muchos temas de este tipo, pero todos tratamos de reflejarlos en lo que pasa en la República Dominicana, y en este momento pues llegamos a la conclusión que nuestro nivel de competitividad, conclusión un poco vieja, es que no somos competitivos, como bien han dicho nuestros invitados, por tantos factores que ya no lo sabemos de memoria, comenzando por la energía eléctrica, terminando por las prestaciones laborales y los impuestos. Gracias a Wilfredo Alemani, gracias a Hugo Rivera y gracias a Roberto Álvarez por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Y recuerde que puede volver a ver este programa el miércoles a las 2 de la tarde en el canal 38 de CITV. Hasta la próxima semana.